Mi hija empezó con problema de tos con flemas y la niña durante varias semanas no se recuperaba. Yo la llevaba con doctores y no le funcionaban, al contrario, empeoraron con el medicamento. La niña llegó al hospital con muchas convulsiones. De la convulsión se le hizo derrame en el cerebro. Se le empezó a tirar sobre líquido, sus venas se taparon, su sangre se le estaba haciendo agua, sus riñones no funcionaban. Le pusieron diálisis a la niña cuando llegó al hospital. La niña en cualquier momento se me podía morir porque estaba a punto de parársele su corazón a ella. Ella cuando llegó al hospital me la catalogaron como un caso grave y de hecho me dieron tres problemas para ella. En el Hospital Civil Viejo estaba ella, estaba internada aquí en Guadalajara. Estaba ella internada y ella me dijeron que mi niña podía quedar con secuelas o vivir bien o completamente fallecer, y la niña era, lo más probable era que falleciera por cómo estaba de grave. En el primer día que la niña estuvo ahí, de primero yo sí me quise vencer, pero fue mi abuelita y me dio alientos pues de la palabra, y mi niña, empecé yo a ponerme completamente la palabra, y los doctores a cada ratito me decían que mi niña estaba muy grave, mi niña estaba muy grave. A mi niña me la entubaron 2 veces, la metieron a quirófano, a ella. Cuando la metieron a quirófano fue un primer mensaje de Dios que a mí me dio que mi niña estaba sana. A mí me dijeron que mi niña iba a durar de 4 a 5 horas en el quirófano por ponerle la diálisis, porque como era una niña muy pequeña, era muy grave meterla a quirófano. Me llegó una llamada dándome un mensaje de Dios diciéndome que mi niña estaba en mis brazos, que mi niña era sana completamente, que yo no me preocupara y nunca me venciera porque Dios ya me había sanado a mi niña. En ese momento yo supe que Él estaba conmigo, que Él nunca me había dejado y estaba conmigo, con mi niña y conmigo. Cuando mi niña me la sacaron, en 15 minutos mi niña salió. No duró más de 15 minutos en el quirófano. Ella salió. Hasta los doctores se sorprendieron y dijeron que la niña salía perfectamente. A mi niña me la subieron a terapia intensiva. La niña duró un mes en terapia intensiva. En todo ese mes, la niña decían que no mejoraba, pero duró pocos días para que me dijeran que la niña ya estaba perfecta, que la niña le hacían estudios tras estudios y ya estaban saliendo bien, su sangre ya estaba perfecta, ya no tenía agua en su sangre estaba perfecta, porque ya no ocupaba transfusiones. Me habían dicho que la diálisis ya era para retirársela, le retiraron la diálisis, le quitaron el tubo y la niña no lloraba, no se le oía nada su voz, nada. Le habían hecho un estudio de la cabeza, el primer estudio que le hicieron, y quedó con agua en el cerebro. Pero yo me mantuve en oración y le volvieron a hacer otro estudio a la niña y salió ya nada más con la mitad de la cabeza llena de líquido. Nomás la pura mitad ya se le veía, se le estaba viendo que estaba drenando. Y ya a mi niña, cuando me la subieron a piso, mi niña otra vez volvió a recaer. Mi niña se murió, duró 2 horas y media muerta. Mi reacción no fue ni hundirme ni nada. Mi reacción fue atar todo ese espíritu de muerte, correrlo con ella y recibir la vida que Dios le estaba dando. Me puse a orar y mi niña vivió. Ella quedó completamente, reaccionó. No la podían revivir los doctores. Los doctores se quedaron asombrados cuando la niña vivió porque ya no podían hacer nada. A mí me habían dicho que ya mi niña ya no podían hacer nada. Y sí se pudo porque Dios estuvo con ella. Cuando mi niña me dijeron que le iban a volver a terapia intensiva otra vez, la subieron. Pero la subieron para que otra vez estuviera perfecta, porque la niña al momento que llegó a terapia intensiva, la niña ya estaba bien. Ya no tenía nada,
Ya hasta los doctores decían que la niña no tenía que estar ahí en el hospital, porque la niña ya no, que iban a mover todo para que a mi niña me la dieran de alta, porque esa niña no tenía que estar en el hospital, porque ella era una niña completamente sana. Yo estuve en el hospital y me llegaron muchos apoyos, porque eran bendiciones de mi padre. A veces no tenía dinero para comer y llegaban y me regalaban comida. A mi niña me mandaron a hacer muchos estudios, unos de 5,000 pesos. No tenía el dinero y una doctora los pagó. Yo no supe cuándo los pagó, solamente me dijeron, ahí están tus estudios ya, están bien. Pero yo me quedé como, yo no pagué ningún estudio, ¿de dónde salieron? La doctora los había pagado, la doctora dio 5,000 pesos para que le hicieran esos estudios. Que porque era un regalo de esa niña, porque era una guerrera, porque había luchado contra eso. Pero un regalo de mi Dios que me estaba mandando por medio de esa doctora. Esos 5,000 pesos eran un regalo de Él. Me volvieron a pedir otros estudios de 3,000 pesos, igual. El hospital fue quien los pagó, yo no pagué ni un solo peso. Cuando a mi niña me la iban a dar de alta, me estaban cobrando 180,000 pesos nomás por estar en terapia intensiva. Yo me puse a orar, dije, no, en el nombre del Señor Jesús, yo no pago ninguna deuda porque no tengo por qué pagarla. Mi Dios ya me la ha pagado. Me dieron mi ticket y no pagué nada. No tuve ni problemas para salir porque mi niña estaba completamente ahí. Estaba bien. Todos los doctores, las enfermeras atendían a mi niña perfecto. Estaban con ella, no la dejaban en ningún momento. Y estaban moviéndose para que la volvieran a meter a quirófano para quitarle ya el Tencof, que era lo que le había quedado de la diálisis. Nomás era esperar en ese momento para que ya me la dieran de alta. Una semana duró mi niña en que la quisieran meter a quirófano, que porque yo debía paquetes de sangre y no tenía un donador. No tenía un donador para que me la pudieran meter a quirófano. Pero yo me puse a orar para que metieran a mi niña a quirófano, y así fue, la metieron a ella. No hubo ningún problema, no me cobraron nada, no me cobraron paquetes de sangre, ni nada. Mi niña nomás duró, desde la operación, un día nomás duró en el hospital, y la sacaron. El 14 de va a tener unos estudios, y ella ya va a salir limpia, no va a tener ninguna agua en el cerebro, va a salir profundamente. Ella está cambiando sus semblantes, cambió su semblante de sus ojos estaban hundidos, su voz no se oía nada. Y ella ya se le oye su voz. Ella no podía chupar el bibi, no. Está completamente sana, véanla, para que la cámara pueda captar. Milagro de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? La palabra, ¿no? La palabra de Dios hizo la diferencia, la palabra de fe, hay que darlo a conocer. La palabra de fe hizo la diferencia en esta familia. Porque ¿qué pasa si hubieran creído ellos que Dios era una prueba de Dios, que su hija estuviera enferma? Le pongo el micrófono y le da pánico escénico. Entonces, que la palabra de fe, porque si ellos como familia hubieran creído que eso era una prueba de Dios, nunca hubieran guerreado, nunca hubieran echado fuera la enfermedad y a Satanás, el diablo, de la vida esta niña. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesús, porque Él es el Dios milagroso. Primera Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así sea la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu amor, tu gracia, por tu favor, tu bendición, porque estás con nosotros, porque eres un Dios fiel. Te pedimos sabiduría, revelación a través de tu Espíritu, Señor, para que sean alumbrados nuestros ojos y podamos conocer la herencia en los santos, en Cristo Jesús, Señor. Declaramos que somos terrenos fértiles, que recibimos una semilla, Señor, que esta semilla fructifica
y que no nada más somos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, guíanos en este día, Señor. Tú eres el Maestro, y tú abres nuestros labios para que tu palabra salga como debe salir, Señor. Sea una palabra que venga de tu corazón, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ver los dones de sanidades. Versículo 7 dice, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A unos da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Estamos hablando de los dones de poder, es el tercer don de poder. Recuerden, primero vimos los dones que son de inspiración, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Ahora estamos con el tercer don, la segunda categoría. El principal don, o el más importante se podría decir, el mayor más bien, no de mayor importancia, sino el mayor de los tres dones, es el de fe, porque Dios hace el milagro por el creyente solamente se mueve o tiene una reacción en fe para recibir el milagro. Nadie tiene que orar por él, solamente Dios hace el milagro. En el don de milagros, Dios utiliza a una persona para que ministre a otro, y la otra persona recibe el milagro. Es decir, el don de milagros es un don activo, y el don de fe es un don pasivo. El don de milagros, Dios utiliza a una persona empieza a comenzar a actuar o poner en acción la fe, impone las manos sobre el enfermo y el enfermo sana. Y el don de fe, no hay necesidad de utilizar Dios a alguien para que imponga manos, el enfermo sana, porque solamente cree o declara la palabra sobre él, y actúa en fe, obviamente. Y ahora vamos a entrar a la tercera categoría, que son los dones de sanidades. En el libro del pastor Arnoldo, dice que los dones de sanidades es la gran misericordia de Dios para con nosotros, es la gran misericordia de Dios. Esto es que los dones de sanidades van única y exclusivamente enfocados al cuerpo de los seres humanos, no son dones de sanidades del alma, para que me entienda. Las dones de sanidades no son para el alma, no son para el espíritu, son única y exclusivamente para el cuerpo. Y el don de fe y el don de milagros, tanto uno como el otro son milagrosos, y los dos van enfocados a diferentes características. Puede usted recibir a través del don de milagros un milagro creativo, porque usted declara un milagro en el nombre de Jesús que va a recibir usted. Entonces Dios se manifiesta y usted recibe el milagro, ese es el don de milagros. Y así sucesivamente, para que usted capte que el don de milagros y el don de fe son única y exclusivamente, más bien no son exclusivos para el cuerpo, sino son para, de manera general, el Espíritu Santo puede fluir en ello. Y los dones de sanidad son exclusivamente para el cuerpo. ¿Cuál es la finalidad de la sanidad? De que su cuerpo, si en algún momento dado sufre algún ataque de Satanás, el diablo, un espíritu de enfermedad, lo echemos fuera, usted mismo lo eche fuera, y el Espíritu Santo se manifiesta ahí, le restaura esa parte dañada de su cuerpo, le sana la enfermedad, por más incurable que sea. Y muchas veces actúan en conjunto los dones. Sí les he comentado, ¿verdad? Varios dones. En cierta manera alguien dice, actuando el don de ciencia más el don de ciencia más los dones de sanidades, actúan a veces juntos. De repente alguien dice, Dios me reveló que una persona en este momento está sanando de lepra. Tenía lepra y Dios me está revelando que en este momento está sanando de lepra. Entonces, usted se va a encontrar ese tipo de casos. Ahí es una palabra de conocimiento donde Dios está revelando que alguien está siendo libre de la enfermedad, ¿verdad? Es importante que usted lo entienda, que a veces fluyen conjuntamente el don de fe y el don de ciencia también pueden fluir juntos, así como los dones de sanidades y el don de ciencia. El de palabra de sabiduría nunca regularmente fluye, difícilmente con los de poder, porque no puede decirle Dios a usted. Imagínense, viene alguien enfermo y que Dios dice que vas a recibir sanidad dentro de un año. Pues no, pero el don de ciencia, como es del presente y del pasado, nos puede dar una palabra de conocimiento en ese momento. Me ha tocado ver muchas personas que dicen, Dios me reveló que en este momento a alguien se le está yendo el dolor. Y sí, efectivamente, hay una persona yéndose del dolor. Muy bien, pero yo quiero enfocarnos un poquito más a la cuestión de la sanidad. San Juan capítulo 3, versículo
Mateo, Marco, Lucas y Juan, capítulo 3. Nadie subió al cielo, dice el versículo 13. Nadie subió al cielo. Es decir, antes de Cristo no había personas que estaban en el paraíso, para que usted me entienda. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esa es una revelación que entiende que usted como hermano, porque somos hermanos de Jesús, dice la palabra, ¿verdad? A pesar de que Él es Dios, Él se humilló a sí mismo, haciéndose como un siervo, haciéndose semejante a los hombres, para venir a ser hermano de todos, dice Hebreos capítulo 2. Es el primogénito de toda la creación, dice Colosenses 3. Entonces, si Él dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Dios quiere que la humanidad que descendió del cielo cuando eran espíritus y se encarnaron en un momento dado, regresen al cielo. Pero muchos están yendo lamentablemente al infierno, ¿verdad? De ahí los vamos a rescatar. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado, que está en el cielo. Es decir, Jesucristo. Él se refirió a Él como el Hijo del Hombre. Y luego, en la historia Jesús, nuestro Señor, siempre habló de diferente tipo de ejemplos. Por ejemplo, Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Sí lo ha leído? Mateo 12:40. Estuvo en el vientre Jonás, y eso simbolizaba, ¿qué simbolizaba? Que Jonás haya estado 3 días en el vientre, que Dios lo castigó y envió una ballena para que se lo tragara. No, eso no significa, eso creían los fariseos. Por eso el Señor Jesús le dijo, no, señal no les será dada sino la del profeta Jonás, simbolizando que Jesús también iba a estar 3 días en el vientre, en el centro de la tierra, y 3 noches. Entonces, ¿qué representaba la ballena y que Jonás haya estado ahí? Simbolizaba a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Él mismo lo dijo. Bueno, pero aquí viene otro simbolismo. Jesucristo recordó Viejo Testamento y dijo, mira, allá también está escrito acerca de mí. Vamos a Lucas capítulo. Y esto es muy importante para la sanidad, ¿eh? Importantísimo esto que les voy a hablar ahorita. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que el Hijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué dijo Jesús? Que era necesario, ¿verdad? Que se cumpliese en él lo que estaba escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Que Jesús dijo que había cosas escritas de él en la ley, en los profetas y en los salmos, ¿sí o no? Que simbolizaban o apuntaban o proyectaban a la venida del Mesías. Entonces, si regresamos a San Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí viene ya el simbolismo de lo que sucedió y de lo que estaba escrito acerca del Mesías en la ley de Moisés. En este caso, está escrito en el libro de Números. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dígame usted qué comparación pudiera tener Cristo con una serpiente. Si la serpiente representa a Satanás, el diablo, y el mundo de las tinieblas, pero también la serpiente, ¿sabe qué representa? El pecado de la humanidad, la naturaleza de pecado, porque Satanás es el hijo de pecado, se le llamó, para que me entienda, el hijo de perdición, también se le llamó a Satanás. Pero también se le llamó el destructor, se le llamó el homicida, así lo dijo Jesús, nuestro Señor. Entonces,
Como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué representaba la serpiente? ¿Por qué si el pecado es una naturaleza del maligno, de Satanás, que se introdujo a través del pecado del hombre, porque Satanás hizo pecar al hombre, y el que pecó primero era Satanás? Si se fijan, va muy relacionado. Satanás pecó primero contra Dios, desobedeciendo, queriendo ser igual a Dios, quitando a Dios del trono, etcétera. Entonces, eso lo hizo Satanás. Por ello, el pecado representaba el mundo de las tinieblas, en pocas palabras, introducido a través de un hombre llamado Adán, pero Satanás ya lo había introducido muchísimos siglos, miles de años antes. Sin embargo, Satanás vuelve a caer otra vez a Adán, porque Satanás lo engaña y nuevamente entra el pecado. Es decir, la naturaleza de pecado es y representa también del mundo de las tinieblas. Usted como ser humano, si no hubiera recibido a Cristo, usted estuviera en tinieblas, la Biblia así lo dice, estuviera en tinieblas, estuviera bajo el poder del maligno, 1 Juan 5:19. Usted tuviera la naturaleza de pecado o la naturaleza satánica, para que me entienda, si acaso es que sí puede llamarse. No era hijo de Satanás usted, porque Satanás nunca ha creado ni ha engendrado a nadie, como muchos creen. Pues yo no creo que los del mundo sean hijos de Satanás, no. Son personas con naturaleza de tinieblas, de pecado, o naturaleza satánica, pero no hijos de Satanás, ¿verdad? Porque el pecado es de Satanás y la santidad, la gracia es de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿O cree que el pecado es de Dios? No es de Dios, ¿verdad? Si alguno cree que es de Dios el pecado, le vamos a enseñar otra vez los principios bíblicos de la salvación. Entonces vamos a Números 21, así como fue levantada, o Moisés levantó la serpiente en el desierto, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo cree que iba a ser levantado el Hijo del Hombre? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Así va a ser levantado quién? El Hijo del Hombre. Vamos a Números 21, esta es la ley mosaica. Jesucristo dijo, es necesario que se cumpla en mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí se va a dar cumplimiento cuando Jesús fue crucificado en esa cruz y le cayeron en esas 3 horas de tiniebla le cayó toda la naturaleza satánica de los seres humanos, la naturaleza de pecado le cayó a Jesús. Números 21, versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Ha escuchado a algún cristiano decir: antes de conocer a Cristo tenía muchos bienes, riquezas, casas, carros, y de repente recibí a Cristo y resulta que se me fueron yendo los bienes, las casas, los carros y todo? ¿Sí ha escuchado usted eso? ¿O soy el único que lo he escuchado y lo he vivido? Lo he vivido. ¿Cuándo lo viví? Cuando no conocía la palabra de fe. Conocí a Cristo, tenía 2 carros, me quedé con uno. Y empezó a llegar la pobreza al conocer a Cristo, porque conocía solamente la salvación. Y ya que conocí la palabra de fe, Dios me está restituyendo todo lo que el diablo me robó, siendo un cristiano que no tenía la palabra de fe. Cuando conocemos la palabra de fe y recibimos a Cristo, entonces viene la abundancia, no debe venir pobreza. Al contrario, debe venir la manifestación a través de la fe de ustedes, pero es necesario que se les inyecte fe, no una religión. No conceptos religiosos, no preceptos humanos, porque hay muchos preceptos humanos. Una cosa es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice mi mente? Es importante que usted lo entienda. No mezcle a Dios con su mente, mezcle a Dios con la palabra. Entonces sí le va a funcionar. Números 21. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, versículo 5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová
envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Aquí la pregunta es, ¿Jehová las envió o solamente permitió que las serpientes aparecieran por el pecado del pueblo? La palabra envió, que viene en el versículo 6, es la palabra shalach en el hebreo, S-H-A-L-A-K-J, y significa consintió, dejó o permitió. Lo puede verificar usted. ¿Cuál es el problema? Un problema de traducción. El hebreo tiene dos sentidos, permisivo, causativo. Las palabras que se traducen de una palabra hebrea al español tienen muchos significados, por lo cual es necesario identificar y analizar y escudriñar el significado. Es decir, Jehová consintió entre el pueblo serpientes ardientes. Sería muy buena traducción, y usted lo puede verificar en la palabra. Hay que verificarlo eso en un diccionario Strong, etcétera. Acuérdense que Jesucristo dijo, ustedes escudriñen para que el de enfrente no los engañe. Y Jehová permitió entre el pueblo serpientes ardientes. Recuerden que lo que enseñamos aquí dice lo de Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Porque si le damos lugar al diablo, sembramos algo de lo cual vamos a cosechar algo malo. Entonces, Dios permite lo que el ser humano permite, Mateo 18:18, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. Si usted dice, me quiero morir, no me importa morir, no importa que me muera y deje a mis hijos huérfanos, porque ya me quiero ir con el Señor, Dios va a permitir su libre albedrío. Deuteronomio 30:19 dice, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, ustedes escojan la vida. Pero si ustedes escogen la muerte, Dios no puede hacer nada porque les dio libre albedrío. No son marionetas para que Dios controle su vida. Ustedes, llenos del Espíritu Santo, pueden permitir que el Espíritu de Dios sea su guía, su maestro, y el que controle, por decirlo así, su vida al decir, guíame, Espíritu Santo. Pero Él no puede venir a ustedes si ustedes no lo desean ser guiados, pero Él no puede guiarlos. Entonces, Jehová permitió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, estamos hablando de las mismas serpientes de lo que leímos San Juan capítulo 3 versículo 14, donde dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jehová, dice el versículo 8, dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. En el versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, la primera instrucción de Dios que le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Ustedes vean el simbolismo de lo que representa lo que Jesús dijo en San Juan 13:14. Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, ahí, eso representaba que el pueblo estaba muriendo porque serpientes venenosas los estaban mordiendo, y estaba muriendo el pueblo de Israel. ¿Sabe usted que estaba muriendo? ¿Sí saben que estaba muriendo? Pero sin embargo, Dios dio una provisión a Moisés. Si Dios hubiera enviado las serpientes, ¿para qué enviaba otra serpiente? Para liberarlos. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. ¿Qué iba a pasar? Cualquiera que mirara a la serpiente ardiente que Moisés iba a poner sobre un asta, es decir, arriba. Un asta, ¿qué entiende usted por un asta? Un pedazo de madera alto donde se pudiera ver esa serpiente de bronce. Ahí. Y cualquiera que mirara a esa serpiente de bronce era ¿qué? Sanado. ¿Qué tenía que mirar el pueblo? Una serpiente de bronce para ser sanado. Oye, hermano, pero ¿qué no era lo normal ver mejor una imagen de Dios ahí? Del Padre, del Hijo. ¿No era mejor ver una imagen del Dios creador de los cielos? Hacernos una imagen de Él para verlo y mirándolo a Dios. ¿No era más fácil que sanara? ¿Por qué Dios puso una serpiente? ¿Por qué creen ustedes que Dios puso una serpiente? Dios puso una serpiente para que miraran la serpiente, y cuando miraran la serpiente ellos iban a sanar. Y dijo Jesús,
Entonces, en San Juan 13:14, como Moisés levantó una serpiente, así es necesario que yo, dijo Jesús, sea levantado. ¿Dónde? En una cruz. Iba a ser levantado Jesús. Para cualquiera que viera a Cristo, hermano, pero ¿qué no es mejor ver a Cristo en una fotografía bonita con los ojos azules? ¿Qué no? Eso trae sanidad a mi vida. ¿Podrá alguien sanar viendo la imagen de Cristo? A ver, supone que veo una imagen, ojos azules, las cejas sacaditas, ahí porque se vea guapo, la barbita así bien recortadita, pelo largo. Digo, porque el Señor Jesús era guapo. ¿Cuánto creen usted que era guapo? Dice que la Biblia que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Sin embargo, la guapura de nuestro Señor Jesús cuando anduvo sobre la tierra, tan guapo era, como dicen muchos, que hasta María Magdalena se enamoró de él. Ah, cierto, no se crean. Ese es el código de Da Vinci, no, es otro rollo, no. Estamos hablando de la Biblia. Tan guapo era nuestro Señor Jesús, fíjese, tan guapo era, que eso no representaba nada en el mundo espiritual. O sea, dice la Biblia que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero la hermosura de nuestro Señor Jesús no tenía ni un efecto en los seres humanos, para que me entiendan. Lo que realmente tenía un efecto era ver al Jesús que quedó como una carne molida. Al Jesús que quedó colgado en ese cruz, totalmente desfigurado, y entendiendo que en esas llagas fuimos sanados nosotros, entendiendo que el mundo de las tinieblas, es decir, el pecado, la naturaleza satánica que teníamos los seres humanos antes de conocer a Cristo, le cayó a Jesús en esas 3 horas de tinieblas. El pecado le cayó a él, y usted cuando ve a Jesús, al que le cayó el pecado, al que fue una carne molida, al que fue desfigurado, entonces volteándolo a ver a él, entonces usted va a sanar. ¿Está captando? No al Jesús ojos azules que pintan en cuadros. Él nunca los va a sacar adelante. Jesús el que pagó el precio, llevando el pecado, la naturaleza de pecado que teníamos nosotros antes. Ahora, por eso Jesús dice, ¿qué es lo que nos va a sanar a nosotros? Si usted no lo había visto de esa manera y había estado orando por enfermos y no sanaban, si usted lo había visto de esa manera y usted estaba orando por algo de ustedes y no habían sanado, era porque no habían visto a Cristo de esa manera. No habían visto a Cristo, que le cayó el mundo de las tinieblas en esas 3 horas, le cayó todo el pecado a la humanidad, incluyendo la enfermedad, que es también una consecuencia espiritual de el pecado que introdujo Adán. La pobreza, la enfermedad y el pecado. Si usted cree que Jesús llevó eso, y por eso lo simbolizan como una serpiente, imagínense qué impresionante. Pero hermano, ¿cómo voy a ver a Cristo como una serpiente? Es decir, llevando la naturaleza de pecado. No estoy diciendo, porque la serpiente representa a Satanás, ¿cuántos saben? Pero, ¿a qué tiene que ver usted? A Cristo Jesús llevando el pecado y las tinieblas que le cayeron a él, que nos correspondían a nosotros. La enfermedad, la maldición de la enfermedad, porque dice Gálatas 3:13, que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó la maldición de la enfermedad también, para que ustedes no estén enfermos. Y si usted ve a ese Cristo que llevó la enfermedad, convertido en pocas palabras, con un hombre que cargó tinieblas y que le cayó toda maldición, entonces ustedes van a comenzar a ser libres, si acaso es que no habían sanado. Ese es el principio básico de la sanidad. Es el principio básico de la sanidad. Ese es el principio básico. Que Él se hizo o llevó toda maldición para que ustedes sean benditos. Después de ese principio, quiero llevarlos. ¿Entendieron ese principio? Usted entiende ese principio y va a ver cosas impresionantes de Dios. Usted va a ver que la sanidad no necesariamente era una manifestación del Espíritu Santo en la actualidad. La sanidad ya existía en el Viejo Testamento. Usted va a encontrar gran parte de la manifestación del poder de Dios sanando enfermos.
Vamos a Éxodo, capítulo 23. Dios ya profetizaba. Éxodo, capítulo 23. Versículo 25. Nuevamente hablando en la ley de Moisés. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y se lo dijo a un pueblo Israel que vivía en un viejo pacto, que ni siquiera tenían a Cristo en su corazón, muertos espirituales. Yo quitaré toda enfermedad. Y dice el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Envió su palabra, los sanó y los libró también de las cuestiones financieras, de la pobreza. Por eso le digo que la bendición de Dios no incluye nada más librarlos del pecado. En la muerte de Jesús nada más incluye librarlos del pecado. También los sana y los libra de la ruina. Ya estaba escrito que Jesucristo, y a través de Él sí iba a haber una manifestación más gloriosa de sanidad. Si en el viejo pacto sanaban personas, usted va a encontrar, cuando tenga oportunidad, léalo, en 2 Reyes capítulo 20, ya lee el capítulo 20 de Reyes, va a encontrar como un hombre llamado Ezequías cayó enfermo y sanó. Dios lo sanó. Dios proveyó sanidad para él. Y así va a encontrar muchos casos usted en el viejo pacto de Dios sanando a personas, dando la provisión de sanidad para sus cuerpos. Pero fíjese bien, entrando nuevamente en el nuevo pacto, hay una manifestación más poderosa, porque ya no es Dios haciendo un milagro esporádico, sino es Dios haciendo un milagro continuo. Empezó con nuestro Señor Jesús a través del poder del Espíritu Santo, y luego continúa a través del cuerpo de Cristo, que empezó Pedro, Pablo, etcétera. Los discípulos de Jesús empezaron a sanar enfermos. Sin embargo, ese cuerpo de Cristo se extiende hasta el día de hoy. Es decir, cada uno de ustedes tiene el poder del Espíritu Santo, tiene el conocimiento de que Jesucristo llevó la enfermedad para que ustedes sean sanos y ustedes retransmitan ese mensaje a las naciones. Mateo capítulo 8. Casos del don o los dones de sanidades. ¿Se han dado cuenta que los dones de sanidades habla de dones en diversos? Ya lo leyó en 1 Corintios 12. Dones diversos. ¿Por qué? Porque hay diferente tipo de enfermedades, ¿verdad? Las cuales todas, sin excepción alguna, las sana Dios. Ayer oramos por 4 personas y las 4 personas fueron sanas. No hubo un porcentaje de que el 50 sí, el 50 no. Imagínense, si de 4 Dios sana 4, si van 100, ¿cuántos va a sanar Dios? Los 100. Es impresionante cómo Dios puede hacer milagros. Por eso nos vamos a enfocar mucho al evangelismo, pero con poder. No ir a evangelizar con palabras. Yo le dije a los hermanos ayer en el penal, yo vengo a hablarles no con palabrería, no vengo a persuadirlos, les voy a demostrar el reino de nuestro Señor Jesucristo al final. Y el Señor no dejó avergonzado. Hasta uno con pies planos, todo incrédulo, ya que Dios le había hecho los arcos, dice, no, es que sí los tenía antes, hasta que le pusimos una hoja de papel y él vio el arco. Él dijo, ¿y así los tenía usted? No, dice, así no los tenía. Satanás todavía cegándolo para que no viera ni siquiera la sanidad física, imagínense. Pero fue maravilloso ver cómo todas estas personas pudieron experimentar el poder de Dios. Porque muchos han ido ahí a predicarles a ellos y van y predican y guau, 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 y guau, guau. ¡Aleluya, gloria a Dios! Eso para que despertaran los que estaban dormidos, ¿no? Y está bien decir aleluya, gloria a Dios, ¿no? Es bueno,
Mándeme. Eso es lo que yo le quería dar, ese testimonio de ahora que fui Ajá. al viaje que hice. Ah, Una ok. persona también que sanó allá. Ah, fue a la playa y no invitó. Bueno, a la playa no. Pero fui a otra. O sea, ministró a una persona y sanó. Ah, bueno. Bueno, ya nos los da más a detalle el domingo, pero igual me gustaría grabarlo también. Tráigase a la persona, ¿qué le parece? Próximo domingo. Dígale, queremos a grabar en video para subirte a YouTube. Yo estoy esperando la llamada de ella. Ah, bueno, entonces lo ideal sería dar el testimonio completo y grabarlo con video. Es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque ya fuimos a ministrar a San Pedrito Tlaquepaque, o San Martín creo que se llama. Y resulta que no grabamos ni un video donde, a ver, usted recibió un milagro de la vista, hay que grabarlo en video y hay que nos dé el testimonio. O sea, no lo hicimos, no hemos tenido el cuidado de hacer eso. Y ahora sí queremos hacerlo para que quede como un testimonio a las naciones de que tenemos un Cristo poderoso. Mateo 8, versículo 5. Entonces no se trata de palabrería el evangelio, se trata de... Yo no les grité a los hermanos, les hablé tranquilos. Tranquilos estamos hablando, escuchando música de Valentín Elizalde de fondo. Digo, de las mesas que estaban por ahí, tenían música de Valentín Elizalde. Y nosotros predicándole el evangelio ahí tranquilos, en una mesa, habían como 10 personas. A la hora se juntaron 10. Entonces, música de los tlacuaches del norte, y todo eso estábamos escuchando de fondo, pero a pesar de esa interrupción, Dios se manifestó. Mateo capítulo 8, en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Usted escuchaba personas, es que a lo mejor Dios no me quiere sanar. Es Mateo capítulo 8, ¿eh? Versículo 1. Es que, ¿será la voluntad de Dios que yo sane? Muchos se preguntan. Dentro del mismo cristianismo, se preguntan, ¿será la voluntad de Dios sanar? A lo mejor Dios me quiere así. Cuando surgen todo ese tipo de preguntas o mensajes directamente del corazón de Satanás, del corazón noble de Satanás, vienen esos mensajes y le dicen, a lo mejor tu Dios no te quiere sanar, te quiere así enfermo. Esa es la voluntad de Dios, hijo mío. Le puede decir en un mensaje subliminal Satanás, hijo mío, a lo mejor es la voluntad de Dios que estés enfermo. Es la voluntad de que tu hijo permanezca de esa manera. Esa enfermedad es para la gloria de Dios. Mensaje satánico, subliminal, directamente del corazón noble de nuestro ángel caído llamado Luzbel. ¿Será un corazón noble? ¿Decir que esa enfermedad es para la gloria de Dios? Bueno, pero vamos a ver qué le contesta nuestro Señor Jesús. Dios querrá sanar a la humanidad, Dios querrá sanar a los enfermos de las campañas, Dios querrá realmente sanarlos. Vean lo que contesta nuestro Señor Jesús. Si quieres puedes limpiarme, dijo este hombre. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, ¿qué le dijo nuestro Señor? Quiero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que siempre quiere sanar a las personas. Quiero, dice. Nunca va a negar una sanidad, lo cual comprueba que la enfermedad no viene de Dios. En Lucas capítulo 13 hay una mujer encorvada que tenía muchísimos años y era un espíritu de Satanás o de enfermedad que estaba en esa mujer. Satanás la había atado durante 18 años, creo, al parecer. Entonces, dice el Señor, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. En este 2015 vamos a ver milagros impresionantes, instantáneos. Así como el caso de este hombre que le desapareció totalmente. Es decir, le apareció una piel suavecita, para que me entienda. Y nuevecita, porque Dios hace las cosas nuevas. Imagínense este hombre con una piel de un niño de 2 años. ¿Puede captar la dimensión del milagro de Dios? ¿O le hizo la piel vieja, hermano? Mateo capítulo 8, versículo 5, otro caso de sanidad. Entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo límpiame los zapatos y también lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué era tanta fe? Porque en el caso anterior que vimos, usted va a encontrar que nuestro Señor Jesús dice que le tocó, hubo imposición de manos. Sí sabe que el Señor Jesús operó, así como opera Dios, hay diferentes tipos de operaciones, pero Dios es el mismo. Es decir, Dios opera de diferentes maneras para hacer un milagro. Y en este caso, en el primer caso le tocó la imposición de manos, era una doctrina de nuestro Señor Jesús. La imposición de manos es para que usted transmite el poder del Espíritu Santo y sane a los enfermos. La imposición de mano tiene su simbolismo, regularmente se utiliza en 3 áreas y lo va a encontrar en la Biblia, para imponer manos y la unción corra por nuestros cuerpos, la unción de Dios, del Espíritu Santo, y se retransmite ese poder sanador al enfermo. Segundo, lo utilizaban en la iglesia primitiva para imponer manos sobre los que iban a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Era la segunda parte en que se utilizaba. Tercero, se utiliza para cuando alguien quiere recibir la unción por asociación respecto a un ministerio. Es decir, cuando el pastor Arnoldo impuso manos sobre nosotros y nos ordenó como pastores, él dice, todo lo que a mí me ha sido concedido, y eso fue algo impresionante, fue cuando me estremecí yo. Todo lo que, Señor, tú me has dado, yo lo retransmito a ellos. Él, en pocas palabras, nos dio parte de su ministerio. Puso en nosotros. Nosotros nunca lo pedimos, ellos nos llamaron. Usted sabe la historia. Él nos llamó, nos ordenó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo eso. Sin embargo, ahí recibimos 3 formas de imposición de mano. La que se utiliza para imposición de mano para otro tipo de cosas realmente no tiene una finalidad específica. Cuando imponemos manos en esas 3 finalidades importantes, eso es lo que se retransmite. Muchos lugares no saben qué es la imposición de manos, para qué se usa. Aparte, la cuarta que se utilizaba en la iglesia primitiva, y el apóstol Pablo la prohibió, era cuando un hermanito por ahí andaba en pecado en la iglesia primitiva y le empezaban a poner, imponer la mano y decían, en la imposición de mano representaba, así como a nosotros se nos retransmitió la unción por asociación ministerial, en ese hermano se hacía partícipe de los pecados de la persona. Porque decían, llegaba el hermanito que andaba ahí todo haciendo un relajo, tenía 2, 3 mujeres, y venía a la iglesia, iba. Hermanos, oren por mí, se lo estoy parafraseando, más o menos en la historia cómo estaba. Hermanos, oren por mí, ahí iban los hermanitos, imponían mano, oremos porque el hermano sane sus enfermedades, oramos porque tú bendigas al hermano, oramos porque el hermano, Señor, tú lo utilices, etcétera, sabiendo que el hermano está en pecado, en lugar de decir, hey, no voy a imponer las manos sobre ti. Corrige tu vida, comienza a actuar conforme a la palabra, deja el pecado y sigue en el camino de Dios. Eso era lo correcto. Sin embargo, iban imponiendo mano, no importaba, por eso cualquier persona que llegue nueva, regularmente, en algunos casos el Espíritu Santo nos va a revelar, ¿no? En otros casos, si alguien viene enfermo, no podemos negarle lo de la sanidad. El hecho de imponer manos nada más sería para retransmitir la unción y que sane, Señor, pero si anda en pecado, pues igual, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente corregirle, ¿verdad? Corregirle para que Satanás no tenga lugar en él y al rato destruya su cuerpo aquí en la tierra, aunque sea salvo para el día del Señor y se vaya con Dios. Entonces, regularmente eso lo prohibió Pablo. Por eso ustedes no cualquiera que llegue por primera vez ahí van a imponerle a los hermanos la mano, no lo haga. Porque si usted no conoce la vida de la persona, pudiera participar y decir, estoy autorizando los pecados que tú estás haciendo, es lo que ustedes hacen. Es lo que cualquiera haría, pues, si llegan y vamos a imponerle manos. Inclusive en muchos casos ya conocen la historia de las personas. Y a pesar de que conocen la historia de los hermanos, todavía van e imponen manos. Vamos a orar para que Dios solucione el problema de este hermano. Pues sí, pero están imponiendo manos, están autorizando ustedes que él continúe en pecado. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso la imposición de manos, debemos tener mucho cuidado en ello. ¿Me entienden? No porque se le vayan a meter a usted los demonios, no por eso. Es que si impongo manos, hermano, y el hermano es
está adulterando, quiere decir que yo también voy a empezar a adulterar. No, significa que usted está diciéndole, ok, lo que estás haciendo está perfecto, adelante, hermanito. Entonces, la imposición de manos tenía ese objetivo en la iglesia primitiva, y el objetivo principal en nuestro Señor Jesús era ministrarles sanidad. ¿Correcto? Era ministrar sanidad, es decir, el poder del Espíritu Santo. Ese era el objetivo de la imposición de manos. No tenía otro objetivo más. Yo he visto algunos pastores que ministran y cae gente bajo el poder, pero no entienden por qué. O sea, ¿por qué se impone manos? No entienden. Excepto que se vaya a imponer algo para retransmitir la unción por asociación ministerial. ¿Okay? Ponemos manos. O por alguna situación de ese tipo, más o menos de los casos que les mencioné. Les dije, el primero era para sanidad, el segundo por asociación ministerial, el tercero era ¿por qué? Para que reciban el Espíritu Santo, para que reciban el Espíritu Santo, es importante. Entonces, por esas situaciones se imponen manos. De ahí en adelante, se impone manos, usted debe saber por qué. Es decir, el hermano le contó, ¿sabes? Quiero recibir el Espíritu Santo. Usted verificó, no, pues está bien que recibas el Espíritu Santo. ¿Ya recibiste a Jesús? No, pues tienes que recibirlo para que nazcas de nuevo y sean borrados tus pecados. Y ya inmediatamente le ministra el Espíritu Santo. Pero usted sabe por qué lo está haciendo la imposición de manos. Pero de repente, si hay personas que ya recibieron el Espíritu Santo, si hay personas que no vienen por sanidad, fíjese, ya recibieron el Espíritu Santo, ya recibieron el poder de Dios, no vienen para ser sanados, tampoco van a ser ministrados para darles una unción por asociación ministerial. Si no están en esos tres casos y dicen, hermano, ore por mí, bueno, vamos a orar por él, pero no necesariamente tendría que haber una imposición de manos, para que usted me entienda. No necesariamente. Porque cada cosa que hacemos en la Biblia tiene su significado. Espiritual, obviamente, tiene su significado. Sin embargo, debemos actuar conforme a la palabra y saber por qué hacemos las cosas. Entonces, la imposición de manos es una doctrina de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Sanar a los enfermos. Usted lo vamos a ver ahorita varios casos, mire. Mateo capítulo 8, versículo 10. Continuamos con la historia esta. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no había encontrado esa fe en Israel? ¿Por qué creen ustedes? Si en Israel había sanado ya enfermos. Pero la fe era tanta en este caso del centurión, porque es un centurión, ¿no? Era tanta que ni siquiera era israelita este hombre. Era tanta que no ocupaba él que nuestro Señor Jesús fuera a imponer manos, porque el Señor Jesús le dijo, déjame, yo iré. Pero le dijo, no hay necesidad de que vayas, Señor. Yo confío en que la palabra que tú lances con autoridad sobre esa enfermedad va a obedecer. La enfermedad obedecerá a tu palabra. ¿Se han dado cuenta por qué? Dijo, oye, qué hombre de tanta fe, no ocupa un acto, no ocupa una imposición de manos para que él crea la palabra que está escrita. Para que él crea que yo tengo tanta autoridad que puedo lanzar una palabra y el enfermo va a sanar. Por eso, si usted se basa más en la palabra que está escrita, hablándola y la cree, que en sí la manifestación física de alguien para recibir sanidad es una fe mucho más alta. Porque si le digo, alguien está enfermo, pásele al frente para que oremos por usted en una campaña. No, pastor, yo creo que aquí puedo sanar. Usted lance la palabra y yo sanaré. Qué impresionante, ¿no? Que nos encontramos uno así en las campañas que vamos a hacer impresionante. Entonces uno iba a lanzar la palabra y aquel hombre o aquella mujer iba a sanar. Eso es impresionante. Sin embargo, siempre los pasamos a frente para que haya un toque del Espíritu Santo. Bueno, continuamos. Mateo capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Impresionante, ¿no? Fue sanado cuando creyó este hombre. Como tú creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado. Impresionante esa fe de este hombre.
Vamos a ver Hechos capítulo 28, otro caso, ya en el apóstol Pablo. Bueno, vamos a Marcos 8:22, antes de Hechos, para tomar todo lo de nuestro Señor Jesucristo primero. Marcos capítulo 8, en el versículo 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos. ¿Usted ha orado por un enfermo escupiéndole algo? ¿No? Se lo recomiendo. ¿Saben por qué? Porque dice prueba la fe del enfermito. Una vez un hermano, predicador en Los Mochis, estaba una mujer con problemas, creo que era de ceguera, una ceguera muy agresiva, y este hombre agarró saliva y le puso a poner en los ojos, y la persona, como diciendo, denme un trapo, y se empezó a limpiar los ojos, es decir, le dio asco. No entendía que ahí venía la sanidad de ella. ¿Fue sanada? No. Pero estuvo muy impresionante porque en ese mismo hecho, él estaba orando por una mujer que le hacía falta un seno porque se lo habían sacado, le habían operado y lo habían sacado, le había caído como cáncer. Y en ese momento, impresionantemente, captado por una cámara, empezó a crecerle el seno. Digo, a nosotros nos tocó verlo. En escena el poder del Espíritu Santo de esa manera. Impresionante. Entonces, ¿qué hizo? Jesús le puso saliva. ¿Qué pasó? No alcanzó a ver totalmente bien el ciego. Es decir, cuando usted le pone enfermo y si en ese momento no sana, usted tiene que hacer un segundo intento por lo menos, ¿verdad? De otra forma. ¿Cuál fue la otra forma? Después, primero le puso ¿qué? Saliva. Este hombre no vio, pero creyó este hombre. Luego dijo el Señor, bueno, ¿no viste? Entonces le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Nuevamente impone las manos, pero ya no con saliva. Ahora fue con otra cosa, con la unción del poder de Dios, ¿no es cierto? Fue desde la primera función, instrucción del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no sanó, hermanos? Si Jesús tenía 100% fe y era 100% eficaz en la sanidad, ¿por qué cree usted que no sanó a la primera? ¿Por qué cree? Es algo impresionante esto, es para que lo analice. Sí, nos tocó ver un caso en Culiacán de una persona que estaba gordita, lanzaron la palabra, instantáneamente sus pantalones se le aflojaron y se le andaban cayendo. Entonces, Dios hace muchísimos milagros, pero aquí, fíjense, puso las manos encima, fíjense, escupiendo en sus ojos. ¿Cuál fue el primer hecho? Escupió en sus ojos, no en su mano. Luego dice que le puso las manos, ¿dónde? Encima. ¿Encima de qué? ¿Encima de qué le puso las manos? No, de la saliva, que estaba sobre los ojos. Y le preguntó, le preguntó si veía. ¿Cuál fue el error de Jesús o del enfermo? Le preguntó Jesús, ¿ves? ¿Qué tenía que hacer el enfermo? Sí, Señor, sí veo. Recibo la sanidad, y comienza a caminar por donde lo que no ve y se empieza a aclarar su vista. Pero como no actuó el enfermo así, fíjense bien, este hombre mirando dijo, veo los hombres como árboles, es decir, no creyó al 100% sobre su sanidad. El Señor tuvo que actuar otra vez, una segunda vez. ¿Correcto? Usted se va a encontrar casos así cuando ministre. Vamos a Marcos capítulo, ya vamos a terminar, ya básicamente quedan 2 textos bíblicos. Vamos a Hechos.
La sanidad es la gran misericordia de Dios. Hechos capítulo 28, no nada más nuestro Señor Jesús andaba sanando enfermos, sino usted va a encontrar también Pedro, va a encontrar a los discípulos de Jesús, va a encontrar al apóstol Pablo. Hechos capítulo 28, ¿ya lo tiene? Estamos hablando de Pablo en la isla de Malta. En esa isla había un hombre, el principal de ahí, el gobernador, se podría decir que se llamaba Publio. Entonces, en ese momento se dio el caso también de que una serpiente mordió a Pablo, etcétera, y pudieron ver el milagro las personas, que no murió Pablo. Llegamos al versículo 7, Hechos 28, 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle después de haber orado, le impuso las manos. Fíjese otra vez la doctrina de la imposición de manos para la sanidad de los enfermos. Le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Otra vez la imposición de manos, donde estaba operando el poder sanador del Espíritu Santo a través de la unción que tenía el apóstol Pablo. Mateo capítulo 8, y esta es la última cita bíblica. Mateo capítulo 8, le sacamos mucho jugo a este capítulo de Mateo. Cuando quiera ver varios ejemplos de sanidad, agarre Mateo capítulo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Quién era la que estaba postrada en cama? La suegra de Pedro. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué va a echar fuera usted a los demonios y va a sanar a los enfermos? Con la palabra declarada y escrita ya por Dios y declarada por usted. Declara la palabra, echa fuera a los demonios, las enfermedades, y el poder del Espíritu Santo se manifiesta ahí. Entonces, ¿quién fue la que sanó? La suegra de Pedro. Grandes predicadores, muchos predicadores dicen que por eso lo negó 3 veces, porque le sanó a su suegra. Pero yo se enojó tanto que le negó 3 veces. No, son lindas las suegras. Mi suegra es muy linda. Así es que terminamos los dones de poder. Dones de poder son la provisión de Dios para que usted viva más tiempo sobre la tierra. El poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Y se utiliza mucho la imposición de manos. La imposición de manos no lo utilice para cualquier cosa, utilícela para cosas importantes. Porque hay un poder superior que corre a través de sus cuerpos, que se llama unción, y esa es para hacer cosas. ¿De qué manera lo puede utilizar? Nuevamente le aclaro, la imposición de manos, de acuerdo a la situación de cada persona. Se va a utilizar de acuerdo a los casos y sobre todo para la sanidad. En muchos casos, cuando un hombre llamado John G. Lake y luego John Alexander Dowie, este hombre primero les preguntaba, ¿tienes algún pecado?, le decían. ¿Estás enfermo? ¿Vienes enfermo? Sí. ¿Quieres que ore por ti? Sí. Él los pasaba un cuartito y oraba de uno por uno. Y a cada uno lo examinaba. Y cada persona primero le preguntaba si tenía ciertos pecados. Y si esas personas hubieran pecado, este hombre le decía, pues arrepiéntete, y en muchos casos no oraba por ellos. Arrepiéntete, y en muchos casos no oraba por ellos.
se arrepentían y en muchos casos oraba por ellos. Los hacía que confesaran su pecado y sanaban, dice. Y un hombre llamado John G. Lake, a los que oraban por ellos y no podían sanar, los pasaban a un cuartito y la esposa de él empezaban en oración y el Espíritu Santo les revelaba a través del don de ciencia si ellos tenían algún problema de resentimiento, odio o de pecado y pudieran expresarlo, pedirle perdón a Dios, expresar y arrepentirse, perdonar a las personas que odiaban. Entonces oraban por ellos y recibían el milagro. Muchas personas por las cuales usted va a orar, a lo mejor de momento no van a recibir la sanidad, no es porque Dios haya fallado, porque Dios nunca falla. ¿Qué es lo que va a pasar? Que necesitamos examinar cada caso y ver por qué no sanaron. Dios nunca va a fallar y su poder nunca va a fallar y no nos va a dejar avergonzados si comenzamos a tomar ese principio bíblico de examinémonos a nosotros mismos. Examinemos y decirle a las personas, examínate, a lo mejor por algo no estás recibiendo tu sanidad. ¿Tienes odio contra tu bisabuelita o qué? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes un problema de pecado? Examínate. Y si tú crees que puede ser ese el problema, oro por ti. Pero sin llegar a la condenación. Sin llegar a tener que condenarlo. No sanó fulano hermano porque también no pueden sanar por su poca fe. Tampoco pueden sanar, a lo mejor en algunos casos, no pudieran sanar porque nosotros no los ponemos a actuar en una fe que deben de actuar. Y es error de nosotros como ministros. Pero si nosotros nos ponemos a actuar en una fe de diferentes maneras, nos va revelando el Espíritu Santo cómo hacerle, y no sanan, es porque hay algo que traen ellos oculto que necesitan confesar delante de Dios, para que Dios les perdone, entonces venga la sanidad a sus cuerpos. Vamos a encontrar muchísimos casos así, pero nunca vamos a condenar a alguien, decir a la primera, es que oré por el hermano y no sana. Hermano, ¿anda en pecado usted o qué? No le vamos a decir así. Si usted ve que no sana, póngalo a actuar en fe. Ya que no sana, oye hermano, le voy a pedir de favor que ahorita le ore al Señor y que el Espíritu Santo le revele, por si tuviera algún resentimiento, algo oculto por ahí, que no pueda permitir que usted reciba el poder sanador. Y también pudiera darse ese caso, pero lo vamos a hacer en amor, sin ofender y sin decirle, porque no sanaste, eres un pecador. No, entonces no es el amor de Dios. Estamos siendo piedra de tropiezos para ellos y no debemos de ser así. Más vale, primeramente, quitar la viga de nuestro ojo que criticar a la persona, ¿no? Y más vale que no seamos piedra de tropiezo, dijo el Señor, porque si somos piedra de tropiezo, actuando ásperamente con la persona que viene para recibir al Señor y para recibir su sanidad, también dice mejor, atémonos una buena soga, con una silla de esas, unas 3 sillas de las más pesadas, vayámonos a Vallarta y nos tiremos de un barco. Mejor hacer eso que andar siendo piedra de tropiezo para otros hermanos, para otra gente que viene aquí o que va a venir a las campañas a recibir a Cristo. Acuérdense que todo es por amor, porque Él nos amó tanto, que nos ha dado tantas cosas y nosotros vamos por amor a operar en ese mismo amor para la humanidad que Él ha amado tanto. Póngase de pie. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por ese inmenso amor que nos has tenido desde el principio, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos los dones sobre tus manifestaciones, Señor. Sobre tu poder revelarlo a nosotros. Te damos gracias, porque a lo mejor no ha sido revelado a muchas personas, pero a nosotros te plació revelarnos, Señor, los secretos ocultos del principio. Ahora tú nos has revelado a los que hemos creído en tu nombre, a los santos, dice tu palabra, que nos has revelado, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, en este tiempo, y que seas tú, Espíritu Santo, el que obre nuestras vidas, que sea tú el que use a nuestras vidas como unos recipientes, Señor, sobre los cuales fluya la unción que tú tienes. Gracias, Espíritu Santo, por esa manifestación de poder. Te damos gracias porque tú eres el dador de los milagros. Y porque diga que utilizarás mi vida. Sé que utilizarás mi vida para bendecir a otros. Te doy gracias, Señor,
Gracias por la unción. Gracias por tu poder. Gracias, Espíritu Santo, porque es tu manifestación la que llevaremos al mundo, a las personas que no conocen a Cristo, a las naciones que no conocen a Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Declaro que cada uno de nosotros podamos fluir en ellos, Señor. Tú usa a mis hermanos, Señor, aún más abundantemente que de lo que has utilizado a tus siervos, Señor. Utiliza, Señor, a mis hermanos para que a través de ellos salga tu poder restaurador, sanador, libertador, Señor. Y que ellos puedan ver milagros, Señor, creativos, no nada más de sanidad, sino milagros en todas las áreas, de prosperidad, Señor, de mejores oportunidades financieras, Señor, que ellos puedan ver esa manifestación, Espíritu Santo, tuya, porque es tu manifestación, Señor, aquí en la tierra. Reconocemos que es tu manifestación. No somos nosotros por nosotros mismos, sino es por tu poder, Señor, que actúen a través de nosotros como tu iglesia gloriosa, poderosa, que la has puesto por cabeza sobre principados, potestades, gobernadores. En el nombre de Jesús, Señor, usa nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón a que nos uses y dejarnos guiar por ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.